hay inconvenientes, entonces voy a iniciar la grabación. Entonces se está grabando esta clase. Después les queda disponible. Durante un periodo de tiempo, no queda indefinidamente disponible. Entiendo yo, por lo menos hasta hace un tiempo era así. Hoy vamos a ver, ¿se acuerdan la clase pasada que les describí, así en líneas generales, la estrategia que vamos a aplicar en un proyecto? Cada grupo va a tener su proyecto, que justamente hoy se va a seleccionar con cada tutor. Y bueno, esta es la estrategia que vamos a utilizar para el caso que se seleccione de cada grupo. Y la estrategia que hemos visto tiene 4 etapas. Las 2 primeras etapas de aprendizaje con respecto a ese universo de discurso, donde la primera etapa, que es la que vamos a ver hoy, parcialmente vamos a ver hoy, trata sobre la primera etapa, comprender el vocabulario que se utiliza en ese universo de discurso. Eso significa que ver la terminología que usan tanto los usuarios, los clientes, la documentación, el software que utilizan también tiene su propia terminología. Todo eso es parte de ese universo de discurso, de manera tal de conocerlo, y eso va a facilitar, al conocer ese vocabulario, va a facilitar comprender cuando nos hablan, entender bien en qué términos nos hablan, evitar, reducir, no evitar, pero sí reducir la ambigüedad. Entonces, esta etapa básicamente consiste en construir un glosario denominado léxico extendido del lenguaje, ¿sí? Y como consecuencia de esa construcción, lo que, digamos, el objetivo de esta etapa es conocer ese vocabulario y poder hacer uso y, por lo tanto, mejorar la comunicación, ¿sí? Mejorar de una manera más efectiva la comunicación, más eficaz diría, la comunicación entre todos los involucrados. Ese lenguaje que vamos a definir, digamos, los términos que vamos a definir, que se utiliza en ese universo de discurso, va a ser usado luego también en todo aquello que escribamos, que comuniquemos, ya sea escrita o oralmente. Es decir, cuando vamos a construir modelos, esos modelos también, vamos a usar en esos modelos también ese vocabulario, de manera tal de facilitarles la comprensión de esos modelos a los usuarios, y por eso también vamos a usar modelos escritos en lenguaje natural. Las dos cosas facilitan, digamos, la comunicación con los clientes. También si escribimos informes, ¿sí? Informes de avance y eso, dirigidos hacia los clientes y usuarios, habría que escribirlos usando esa misma terminología, o minutas de entrevistas, de reuniones, también cuando hacemos presentaciones orales y cuando nos comunicamos a través de, o aplicamos distintas técnicas de recolección de información, como sería en una entrevista, en una reunión, hacer preguntas utilizando nosotros ese vocabulario. Por supuesto que nuestros clientes y usuarios van a usar ese vocabulario naturalmente, pero la idea es que de esta manera lo vamos a comprender más fácilmente de qué nos hablan si nosotros estamos entendiendo esos términos. Entonces, esto también va a facilitar validar los modelos con los clientes, va a facilitar luego, vamos a ver que a partir de este glosario también se va a trasladar ese vocabulario, se va a usar ese vocabulario
en todos los modelos que se construyan, deberían usarse en todos los modelos que se construyan, incluso llegando hasta el código, la terminología que plasmemos en ese glosario. Es decir, que modelos de diseño, que los casos de prueba, que el código mismo, ¿sí?, haga uso de ese vocabulario. Eso va a facilitar, incluso en el código, el posterior mantenimiento, ¿sí?, y una comprensión de lo que están haciendo más allá de lo que están realizando como actividad técnica, sino también comprendiendo para quién están o para qué contexto están desarrollando ese software, en qué contexto se va a usar ese software. Entonces, bueno, voy a pasar resumidamente los puntos que considero más relevantes sobre el proceso de construcción del léxico extendido del lenguaje. Yo les quiero aclarar que a lo largo de este curso ustedes tienen todas las notas de clase, o apuntes, de cada tema que vamos tratando, con lo cual, y esto, digamos, fíjense que en cada clase, en la plataforma Miel, está indicado, se presentan los capítulos que corresponden a esa clase. Para que estas clases sean más provechosas para ustedes, sería más conveniente la lectura previa de esos temas, de manera tal que doy un pantallazo de los temas y hay posibilidades de que ustedes me hagan consultas concretas sobre temas que a lo mejor no quedaron lo suficientemente claros de la lectura que ustedes hicieron y del resumen, digamos, que hago en el curso. Esto de manera tal de que ustedes tengan más tiempo en clase del desarrollo de su proyecto integrador. Y además, dado que está por escrito la mayoría de las cosas, la idea es concentrarnos en algunos temas específicos y que ustedes puedan aclararlos, esos temas, ¿sí? Cuando a lo mejor no están para ustedes lo suficientemente claros algunos temas, bueno, tenemos la posibilidad de ampliarlo, ¿tá? Entonces voy a empezar a describir este proceso. Si hay preguntas, recuerden, me interrumpen, hacen la pregunta, no hay ningún inconveniente. Voy a apagar el video y hacer la presentación del apunte. Lo de hoy es el capítulo 6 del apunte. La clase pasada estuvimos viendo, bueno, varios capítulos, porque hice bastante reducción de capítulos, de los temas centrales de algunos capítulos. Así que voy a pasar ahora a compartir. Bueno, están viendo ustedes acá, esto es todo del capítulo 6, un ejemplo de algunos términos o también denominados símbolos utilizados en un contexto. Este era un sistema para la obtención de pasaportes, un sistema, digamos, no el actual, uno bastante viejo, que esto fue realizado en el 1995-96, así que de muchos años, así que era una forma muy diferente de obtención y emisión del pasaporte con respecto a lo que es hoy actualmente esos trámites, ¿no? Así que bueno, pero bueno, es en ese contexto para que tengan una idea de este ejemplo en particular que vamos a ver. Entonces acá hay dos términos,
algunos que son relevantes en ese universo de discurso y que debían quedar bien asentados en qué correspondían. Un término es, obviamente, pasaporte, definirlo adecuadamente, definirlo en el contexto de un sistema que es para obtener el pasaporte, ¿no? Y este otro término, solicitante, quien pide el pasaporte, lo llaman solicitante, o otro término que usaban, un sinónimo, interesado. Los sinónimos tienen una única, digamos, todo término, si tiene sinónimos, se describe en un solo lugar y acá se pone la lista de los sinónimos. Es decir, que no hay una definición de solicitante y la repetición de la definición de interesado, digamos, en un diccionario o en un glosario que sería alfabético. Acá estoy haciendo un dibujito nada más gráfico para que vean algunas otras cosas que después me voy a mostrar por acá abajo. Entonces se lo describe en un solo lugar y se pone todos los nombres posibles de ese término o símbolo del léxico extendido del lenguaje. Esta es la abreviatura que vamos a usar, y a veces yo también voy a decir LEL, en vez de decir léxico extendido del lenguaje. Así que acá están todos. Si hubiera más de un nombre, otra barra y otro nombre. En general solemos ponerlo. ¿En qué orden estos términos, estos nombres? En el orden de mayor frecuencia de uso. Aquel que vemos que se repite más su uso, entonces lo ponemos como primero en esta lista. Es decir, que cada símbolo o término en este glosario tiene un nombre o más de uno, si hay sinónimos, una descripción que corresponde a lo que acá llamamos noción, que es la que establece en realidad el significado más habitual que se tiene en los glosarios, ¿no? Que por supuesto es el significado en ese universo de discurso, no es el significado extraído de un diccionario, ¿sí? Y esa es la noción, ¿sí? Y luego hay otro componente, fíjese que tiene más de una oración. En el caso del pasaporte, acá que dice, es el documento emitido, en ese momento lo emitía la Policía Federal, requerido para salir del país, tiene impreso un número, bueno, un periodo de vigencia, etcétera, una serie de información que contiene el pasaporte. Mientras que esta persona solicitante es la persona que inicia un trámite relativo al pasaporte, debe ser las condiciones que debe cumplir un solicitante. ¿Y qué hace un solicitante? Esto es lo que vean en el impacto. Completa un formulario, presenta documentación. Mientras que acá, con un pasaporte, lo que se pone en el impacto es qué se hace con ese pasaporte, es decir, qué efecto tiene en el universo de discurso. Y esto también, el impacto, qué efecto tiene en el universo de discurso. Entonces acá completa un formulario, presenta documentación. En el caso del pasaporte es controlado por un funcionario de tal sector, se le imprime el pulgar derecho del solicitante, su fotografía, firma, etc. ¿Sí? Y puntitos porque en realidad las definiciones son un poquito, en este caso que eran dos términos los más relevantes, tenían varios impactos. Puede ser una sola oración en la noción y una sola oración en el impacto. No es obligatorio que haya más de una, pero sí tiene que haber al menos una oración en la noción y una oración en el impacto. Y por otro lado deben cumplir el principio, los principios que les mencioné en la clase pasada, el principio de circularidad y el principio de vocabulario mínimo. El principio de circularidad es maximizar el uso de términos en la descripción de otros términos. Es decir, que cuando describo pasaporte, lo describo haciendo uso de otros términos que tengo en ese nivel. Entonces, fíjense que acá los términos definidos en este LEL, que están acá subrayados o que podrían ser hipervínculos, ¿sí? Dado que es texto,
Estos son habitualmente hipervínculos, depende de la herramienta que se esté utilizando. Entonces, esto, número de control, significa que es otro término definido, reválida de pasaporte es otro término, todo lo que está acá subrayado, bueno, fíjense, la persona, acá en el caso del solicitante, la persona que inicia un trámite relativo al pasaporte, con lo cual acá me lleva a ver cuál es la definición de pasaporte. Si tuviera habitante argentino, me lleva a ver qué significa habitante argentino. Entonces, acá, esto es cumplir con el principio de circularidad. Y por otro lado, el principio de vocabulario mínimo, que es la contrapartida, es minimizar el uso de términos externos al LEL. Esos términos son términos comunes, es decir, que trato de poner lo menos posible términos que no sean definidos. Por ejemplo, acá, Policía Federal, documento emitido por las preposiciones, los artículos, son todos lo que consideramos un vocabulario mínimo. Incluso acá, Policía Federal no se lo consideró un término relevante en este contexto y era el significado que uno ya tiene incorporado, que podría estar viendo en algún lugar, el significado de lo que es para nosotros Policía Federal. Por lo tanto, no es un término que se haya definido, es parte de lo que diríamos vocabulario mínimo, para entenderlo. Lo mismo todos los otros términos que no están subrayados en este caso. ¿Esto qué significa? La idea es minimizo el uso de estos términos externos, maximizando el uso de los términos del LEL, es decir, estos son los dos principios de contrapartida. Pero obviamente que hay vocabulario mínimo bastante, ¿sí? Lo que trato de no poner cosas que estén, en vez de poner cabina de recepción, poner que se hace esto en el sector donde se realiza tales cosas, cuando ese sector tiene un nombre que se llama, por ejemplo, cabina de recepción. ¿Está? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Por otro lado, en esta estrategia se acuerdan que la segunda etapa era comprender qué ocurre en ese universo de discurso, es decir, cómo se desarrollan ahora los procesos en ese universo de discurso. Entonces se utiliza en esta estrategia otro modelo también escrito en lenguaje natural, es el texto común, que son el modelo de escenarios. Y este, por ejemplo, modelo de escenario, trámite de pasaporte original, fíjense que también tiene subrayado, este es un escenario futuro, es decir, ya describe no cómo se trabaja actualmente, sino cómo se va a trabajar a futuro. Es decir, ya conocemos cómo se trabaja ahora, a ver qué mejoras le podemos introducir, ¿sí? Entonces, en ambos casos, fíjense que tienen también términos subrayados. Estos términos están haciendo referencia a símbolos del LEL. Es decir, que yo, al usar texto, el texto lo que tiene, o el lenguaje natural en general, lo que tiene es ambigüedad. Entonces puede ser malinterpretado o interpretado de diferente manera, basados en nuestro conocimiento previo. Entonces, una manera de reducir la ambigüedad es justamente teniendo glosarios, un glosario que defina ciertos términos y hacer uso intensivo de esos términos. Es decir, toda vez que voy a describir un proceso o una actividad en un escenario, entonces hacer uso de esos términos que se usan en el universo de discurso para reducir esa ambigüedad. Además, la ambigüedad también se puede reducir con ciertas guías de estilo, entre ellas, por ejemplo, que las oraciones, usar oraciones cortas, que cada oración tenga un único verbo principal, por ejemplo, completa un formulario, presenta la documentación. Fíjense que son en general oraciones cortas, no todas,
porque acá es controlado por un funcionario de tal lado, se le imprime varias cosas, ¿sí? Acá ustedes dirán, bueno, pero esta es una oración larga. Lo que pasa es que acá está diciendo que el solicitante debe ser, y acá todas las condiciones que puede cumplir para ser solicitante, ¿sí? Con lo cual, bueno, la oración es más larga, pero está dando una idea, una única idea, y es establecer quién puede ser solicitante, ¿sí? Y hay un verbo que es el verbo ser. Bueno, debe ser en este caso, ¿no? Es decir, acá hay una lista en una enumeración, digamos, que hace que la oración sea más larga, pero la idea que se está presentando es única. La condición que debe cumplir el solicitante, ser esto, esto o esto, etc. Con puntito suspensivo porque la lista era más larguita. Entonces la idea, por ejemplo, el hecho de tener oraciones cortas también ayuda a reducir la ambigüedad, ¿no? Bueno, como les decía entonces, acá aparecen estas cuestiones, e incluso la especificación de requisitos también se la describe y se hace uso de esa terminología, justamente. Sistema de verificar la existencia del número de control del pasaporte, por ejemplo, ¿sí? Y esto está haciendo uso del término número de control, pasaporte. No ponemos, por ejemplo, el término número identificatorio, porque ellos lo llaman número de control. Te estoy inventando algo ahora, ¿no? Es decir, hago uso de esa terminología para que sea bien comprensible y en la medida de lo posible no ambiguo. Bueno, eso mismo pasa con otros escenarios acá. Vamos a ver, no sé si hay preguntas, no estoy hablando de escenarios, por eso solamente hago la mención del uso de los términos en otros modelos también. Vamos a ver el proceso ahora de construcción de este LEL. Vamos a ir viendo algunas de estas actividades. El día de hoy vamos a ver estas 3 actividades y la clase que viene vamos a ver un poco de verificación y validación del LEL. Y vamos a ver alguna técnica en particular de verificación, y en el caso del LEL la validación es una validación informal, pero igual la vamos a mencionar porque tiene algunos aspectos que para ser considerados, ¿no? ¿Qué es este proceso? Tiene 3 actividades acá principales y 2 actividades que tienen que ver con la calidad de ese modelo, verificar y modelar, y validar, perdón. Entonces, la primera actividad, planear, tiene que ver con establecer, identificar las fuentes de información, evaluar las mismas, estudiarlas, evaluarlas y determinar qué técnicas de licitación van a ser utilizadas. Eso no significa que yo primero, y esto ya lo había dicho yo en la clase pasada con respecto al proceso de ingeniería de requisitos, esto no significa que al principio de todo voy a tener ya identificadas todas las fuentes, pero algunas las voy a poder identificar inicialmente y luego, ¿sí? En las sucesivas actividades, porque esto además tiene reciclos, aunque solamente acá están los reciclos por verificar y validar, en realidad hay muchos reciclos que pueden estar surgiendo, porque a veces al describir veo que aparece algún término, veo si tengo que entonces incluirlo en otro lado, etc. Entonces hay reciclos. Y eso significa que a veces, mientras estoy a lo mejor recolectando símbolos o describiéndolos, aparecen nuevas fuentes de información y entonces tengo que volver a, a identificarlas, a ver qué técnica de licitación le voy a aplicar, etc. Es decir, que esto no es absolutamente lineal, sino generalmente se hace con iteraciones. Entonces, básicamente es eso, planear. Lo que es recolectar es, bueno, justamente empezar a aplicar algunas técnicas para identificar los términos y armar una lista de control. Entonces, voy a un poquito avanzar acá
básicamente lo que se hace es identificar símbolos o términos. En general, ¿cómo comenzamos a hacer? En general, comenzamos por algunas personas que nos indican en una primera charla y se hacen entrevistas abiertas, es decir, donde a la persona se le deja hablar bajo una pregunta de, bueno, cuáles son sus responsabilidades, qué actividades desarrolla y que lo hable a grandes rasgos, porque la intención no es empezar a comprender el universo de discurso, sino la intención es comprender el vocabulario del universo de discurso. Claro, secundariamente uno va entendiendo un poco ese comportamiento, esas tareas que se desarrollan en ese universo de discurso. Pero, digamos, lo central está dado en comprender el vocabulario en esta etapa, ¿no? Donde estamos construyendo este glosario. Entonces, generalmente por eso se empiezan haciendo algunas entrevistas abiertas. Luego, cuando empezamos la definición, que ya es una etapa siguiente, ahí se empiezan a hacer a veces entrevistas estructuradas o cerradas. Esto no significa que sea la unidad técnica, porque generalmente podemos ver codocumentación y también vamos a extraer símbolos, identificar símbolos ya sea a través de entrevistas, también en la lectura de documentación o mirando superficialmente, digamos, un poco algún software que están utilizando, digamos, generalmente no es a veces lo más habitual, pero puede ocurrir. Entonces se identifican símbolos. En proyectos de mediana a gran envergadura somos varios los ingenieros de requisitos trabajando, por lo tanto, muchas veces cada uno va armando sus propias listas de términos y lo que se hace luego es unificarlas y ordenarlas obviamente alfabéticamente, ver si hay algunos que parecen sinónimos, se los van acoplando para ver si después efectivamente son sinónimos o no. Y finalmente, lo que se hace en esta etapa, que es recolectar símbolos, es se los clasifica. Hay una clasificación general que es determinar si es el que tiene 4 tipos, es decir, si ese símbolo o término es un sujeto, responde a la definición de sujeto, objeto, verbo o estado. A ver, lo voy a ver en un ejemplo. En la... Un poquito más. Acá vamos a tener ejemplos de los 4 tipos. Un sujeto que sería una entidad activa, que hace actividad, hace algo, digamos, en ese universo de discurso. En este caso, estos son términos definidos de un juzgado laboral, un sistema para un juzgado laboral. Entonces acá, por ejemplo, este sujeto, que también justo tiene sinónimo, o lo llaman actor o parte actora, entonces es la persona que decide iniciar demanda. Antes, en el caso del pasaporte, les había dicho solicitante, el otro sinónimo era interesado, era un sujeto, porque es una persona que también que inicia iniciaba el trámite el interesado es el que quiere conseguir, la persona que quiere conseguir un pasaporte. Acá en el juzgado laboral estaba era el actor o parte actora, ¿no? En el impacto lo que va es qué hace esa persona en este contexto, ¿no? Este universo de discurso. Presenta un escrito, puede ampliar la demanda, bueno, todo lo que está subrayado son a su vez términos definidos en este LEL. Objetos son entidades pasivas que no hacen por sí mismas actividades, sino que se realizan acciones sobre ellas. Ya sea un objeto, puede ser una entidad, tanto algo tangible como intangible, es decir, no solamente un objeto físico,
sino también información, puede ser un símbolo de tipo objeto. Es decir, recuerdan, en el caso del pasaporte, había un término número de control, eso es una información, un concepto, es de tipo objeto. Acá tenemos un expediente, que es el documento originado por la presentación de una demanda. ¿Qué se hace con ese expediente? Se describe en el impacto. ¿Qué se hace con ese objeto? Acá en la noción se describe qué es el objeto y si ese objeto está relacionado con otros objetos. Mientras que en el sujeto, ¿qué se describe acá? La responsabilidad que tiene ese sujeto. Y acá en el impacto, las acciones o actividades que desarrolla ese sujeto. En el caso de un sistema de software, podría verse como un objeto o como un sujeto. ¿Qué pasa? ¿Por qué como un sujeto? Porque el software también hace cosas, brinda servicios, ¿sí? Me guarda información, imprime un comprobante, me genera un reporte, etc. Si ese sistema es de mi interés estudiarlo, porque a lo mejor va a ser parte del que voy a reemplazar por un nuevo sistema, o al que le voy a ampliar, o con quien mi sistema se va a comunicar, puede ser de mi interés saber qué hace ese sistema, ¿sí? Y por lo tanto lo defino como sujeto. Si en realidad me hablan de un sistema desde el punto de vista como una herramienta que utilizan, pero del cual no vamos a tener una interacción directa, sino que es una mención y bueno, tengo que saberlo, a ver de qué se trata, pero no va a ser parte de mi interés como sistema de software. Entonces podría considerar a ese software una herramienta y definirlo como un tipo objeto. Es decir, que acá se puede presentar esa dicotomía, no dicotomía, pero esa cuestión de plantearse si a ese lo voy a definir como un sujeto o como un objeto. En el caso del pasaporte, si no recuerdan, en algún momento ahí les mencioné la cabina de recepción, la división de control de huellas digitales, no me acuerdo, divisiones, cabina de recepción. Esos símbolos fueron definidos por sujetos, porque en esos casos nos interesaba saber, digamos, no era yo sola, éramos un grupo, nos interesaba saber las responsabilidades de esos sectores. Entonces eran tratados como sujetos y tal vez no era de interés la persona en sí misma que llevaba a cabo, ya sea el jefe de la división o los empleados dentro de la división, sino las responsabilidades de la división con respecto al sistema de software. Entonces, la división de control de huellas dactilares, la cabina de recepción, fueron considerados, descritos como sujetos. ¿Cómo los describiría como objetos? Si a lo mejor lo que me interesa es como objetos, si lo que me interesase, por ejemplo, estudiar de esos sectores, fuera la capacidad del sector, las características que tiene en cuanto a iluminación, capacidad de personas que puede contener ese sector, y no como una entidad haciendo cosas, sino como una entidad donde a lo mejor se almacenan carpetas, repositorios, es el caso de un depósito, por ejemplo. Entonces estoy describiéndolo desde un punto de vista, por ejemplo, físico, y podría ser un objeto en ese caso, ¿sí? Entonces fíjense que algunos términos, si lo voy a clasificar como sujeto o objeto, va a depender mucho del objetivo que tenemos que tener bien presente, digamos, qué es lo que voy a estudiar, con qué objetivo, y por eso entonces esto es de mi interés y lo voy a considerar como un sujeto activo, o es una herramienta, lo defino como un objeto, ¿sí? Es una herramienta o es un sector, me interesa la parte física como el sector, una parte física, y no en realidad como sector haciendo cosas con sus responsabilidades.
sector, por ejemplo, en una organización. Pero hay otros tipos, dije que eran 4, hablé hasta ahora de sujeto y objeto. Están el símbolo verbo, por ejemplo, ampliar la demanda. Fíjense que acá también hay iniciar la demanda, ampliar la demanda. Bueno, justo acá estoy viendo a ver si aparecen otros verbos, no. El juzgado notificar al demandado, por ejemplo, este es otro verbo, notificar al demandado. Fíjense que se está usando conjugado, es decir, conjugado en tiempo y en tiempo verbal, de acuerdo al pronombre personal que se tiene, ¿sí? Entonces, yo defino ampliar la demanda. Después no significa que siempre tenga que decir, bueno, acá dice puede ampliar la demanda, pero podría haberse dicho acá directamente amplía la demanda. Es decir, se lo puede usar en forma conjugada. ¿Cuándo? Lo vamos a definir como en un diccionario. Definimos el verbo en infinitivo y después se usa de la manera conjugada en el tiempo verbal que corresponda, que sea necesario para usar en otros símbolos, al definir otros símbolos o al definir otros modelos, ¿no? Profe. Obviamente. Lo mismo que yo puedo estar hablando acá de actor y a lo mejor me dicen los actores hacen tal cosa o las partes actoras en plural, pero cuando lo defino en singular. Profe, ¿Sí? ¿demanda podría ser algo que se pueda definir así como tipo objeto? ¿O es por ahí muy, muy general como para que haga No, falta definir? acá la demanda está definida como un objeto. No, en realidad no estoy muy segura, pero es la presentación de una demanda, sí. Está definido como un objeto. La verdad que desde hace mucho este trabajo, así que no tengo presente todo pero está definido, por como lo veo acá, es un objeto, donde la demanda debe ser algún documento que tiene algunas características que se utiliza. Fíjense que acá dice ampliar la demanda, ¿sí? Fíjense que cuando yo estoy hablando de términos o símbolos, no significa una única palabra. Acá tengo actor y acá tengo 2 palabras, parte actor. Acá estoy hablando de ampliar la demanda, donde a su vez demanda es un símbolo, pero acá esto me va a llevar al link ampliar la demanda, donde seguramente al definir ampliar la demanda se va a hablar del objeto demanda. Bueno, perdón, acá. Fíjense, acá se habla de demanda, que con un link me llevaría a la definición de lo que es demanda como un objeto. Eso también quería hacerles notar que, digamos, cuando hablo de términos o símbolos, acá, por ejemplo, tiene 3 letras, expediente en letra, bueno, expediente, no veo muchos. Por ahí, expediente no en letra, bueno, es decir, que son palabras o frases las más relevantes o que, digamos, que desconozco su significado, tal vez no sea realmente relevante, pero como no conozco su significado, lo voy a definir para poder entenderlo. Después se verá si realmente tenía alguna, digamos, su uso tenía alguna relevancia en este universo de discurso. Bueno, por ejemplo, juzgado, creo que también, no recuerdo bien, pero creo que también estaba definido como sujeto. El juzgado por responsabilidades, independientemente de que el juez estaba definido como también como un sujeto, ¿no? Acá tenemos mesa de entradas, ¿sí? La mesa de entradas es un sector y ese sector hace cosas. Por lo tanto, este sector en realidad es un sujeto.
Fíjense, entonces, este es un verbo. No sé si respondí a la pregunta. Si quedó claro. Bueno, si no me volvés a preguntar. En el caso de un verbo, dice acá, bueno, hay que definir, acá dice es el acto por el cual, ¿cómo se define? Bueno, se define el propósito de ese verbo, que es, por ejemplo, agregar reclamos a una demanda. También que se puede definir en la noción de un verbo quién lo realiza, en qué momento lo realiza, dónde lo realiza, dónde se realiza esa acción. Generalmente un verbo puede ser una actividad, un proceso, una acción, ¿sí? Y acá, en el impacto, se ponen aquellas actividades, aquellas acciones o tareas que involucran a ese verbo. Es decir, en este caso se agrega información escrita al expediente a través de la Secretaría General. Entonces, este verbo, acá en el impacto, en el verbo en el símbolo verbo, en la noción, lo que se pone es el propósito, quién lo realiza, dónde, cuándo. Y en el impacto se detalla más acciones involucradas en ese verbo. Y por otro lado, hay un estado, hay otro tipo que es estado, pues acá están los 4 tipos. El estado está indicando condiciones en la cual puede estar un sujeto, un objeto o un verbo. Supónganse una factura anulada, un objeto en el estado anulado. Supónganse un sujeto, un cliente en mora, podría ser un cliente moroso, ¿sí? Podría estar entonces el estado de ese cliente. Eso para un sujeto, dije para un verbo factura anulada, para un objeto, para un verbo podría ser ampliar la demanda, estoy inventando porque no era el caso, pero ampliar la demanda en curso. Acá, por ejemplo, referida a un objeto, expediente en letra. Entonces, esto cuando dicen expediente en letra, no están hablando del expediente, sino de la situación en la que está ese expediente. Entonces dice, la condición por la cual un expediente, si el objeto, se encuentra en la mesa de entradas para su consulta. Y lo que se describe entonces en la noción es, bueno, ¿qué significa este estado? ¿Sí? ¿Cómo se llegó a ese estado? Y en el impacto, ¿qué se hace a partir de ese estado? Puede ser que desencadene alguna acción, que pueda pasar a algún otro estado. Entonces, por ejemplo, el expediente, si está en letra, puede ser consultado por un letrado, por los peritos, por las partes. Puede pasar a expediente no en letra, a pedido del juez. Fíjense, esto significa otro estado. Expediente no en letra. Entonces, vuelvo a lo que era recolectar símbolos. Era identificarlos, ¿sí? A través de distintas técnicas de licitación, organizar la lista que se va conformando, unificar esa lista, a veces cuando la generan distintas listas, distintos ingenieros, ordenarla, clasificarla alfabéticamente y luego clasificar a cada uno de esos términos incorporados en la lista en sujeto, objeto, verbo, estado. Entonces, la tercera actividad veníamos con planear, el proceso, planear, recolectar. La tercera es describir los símbolos, es decir, una vez que los clasifico, definirlos, describirlos, es describir la noción y describir el impacto de cada símbolo en función de lo que es sujeto, objeto, estado. Sujeto, objeto, verbo, estado. Es decir, acá tienen una plantilla de tipo de símbolo donde dice si es un sujeto hay que poner tal tipo de información en la noción, en el impacto, si es un objeto, si es un verbo, si es un estado. Es decir, que una vez que los
recolectamos, y ahí los clasificamos, luego se describen, es decir, se define la noción, el impacto, en función del tipo que se le puso. ¿Eso qué significa? Que yo ahora, con todo lo que ya estuve elicitando al recolectar, ya tengo toda la información para escribir la noción impacto de cada símbolo. No, generalmente puedo empezar a describir algunas nociones, alguna información, y puede ser entonces que necesite hacer alguna entrevista ya más específica para preguntar sobre algún término en particular, ahondar más sobre su significado. Es decir, que vuelvo otra vez acá, vuelvo a licitar. Ya licité al recolectar y acá también. Y cuando vuelvo a licitar, puede ser que aparezca nuevos símbolos, que me dé cuenta de cosas que no entiendo o de cosas que veo como relevantes que no estaban en la lista de símbolos. Entonces voy a recolectar y la voy a incorporar, la voy a clasificar, a ver si es tipo sujeto, objeto, verbo, estado, para luego describirla, ¿sí? Entonces, cuando estoy acá en esta etapa de describir, voy a estar elicitando, voy a estar modelando, básicamente. Y acá hay unas heurísticas que después no las voy a leer todas, pero voy a hacer alguna mención así rápida, pero sí tenganla presente para describir los símbolos. Por un lado tenemos esa plantilla que si me dice este símbolo es del tipo sujeto, qué poner en la noción y qué tipo de información poner en el impacto. Pero por otro lado hay una serie de guías a seguir para construirlo, para definir mejor cada uno de los símbolos. ¿Sí? Algunas cosas que tal vez, bueno, creo que la mayoría ya lo mencioné, pero sí quiero hacer esta idea, reforzarla, que las oraciones deben expresar una sola idea, por eso lo de las oraciones cortas, eso es contener un solo verbo principal. Y esto ya casi lo dije, algo que ahora voy a describir un poco más en detalle, que dice, en la noción debe de identificarse el género, o también denominado especie o clase, o genérico, también es la otra palabra que se usa, al que pertenece un símbolo. Ese género puede ser o no un símbolo del LEL. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, en los ejemplos que teníamos recién, vuelvo un poquito a los ejemplos. Fíjense que acá dice, este es el documento, a esto se refiere con el género, tipo o clase. Es el documento originado por la presentación de una demanda. Es importante porque yo podría haber dicho, acá muchas veces ponen en la oración, se origina al presentar una demanda, pero no se dice qué es un documento. Se pone, se origina al de presentar una demanda. Acá dice, por ejemplo, se dice, bueno, decide iniciar la demanda, pero no se dice es una persona, o es un sector, o es un sistema para tal cosa. ¿Sí? Entonces es importante, acá el género sería persona, género, clase o especie. Acá esto es una condición, no es el expediente que se encuentra en la mesa de entrada, porque no es un objeto, es un estado, entonces es la condición en la que se encuentra ese expediente. Acá, por ejemplo, este es el acto por el cual, esto podría haber sido, es el proceso o es la actividad, depende del tipo de ese verbo que represente específicamente, pero este es el género. Si voy a hablar un poquito más de género, me voy a mover, voy a saltear algunas páginas que después vuelvo para atrás. Fíjense, acá hay un ejemplo. En el de recién, el expediente acá es el documento. El género es documento, no pertenece al LEL, este término documento. Fíjense, había otro, este expediente en ejecución, dice, ustedes dirían, pero ¿este no es un estado? Bueno, en este universo de discurso
cuando hablaban de expediente en ejecución, no estaban hablando de la condición del expediente, sino del expediente en sí mismo. Y es el expediente que ya tiene dictada una sentencia. Ellos no hablaban de una manera abstracta, en este caso como un estado, sino que hablaban de esa carpeta, porque en definitiva este documento es una carpeta que contiene un montón de información. Entonces, fíjense que acá el género, expediente en ejecución, en vez de poner es un documento, yo ya estoy aclarando que no solamente es un documento, es un expediente. Por ser un expediente, que es un símbolo, este expediente, este género es un símbolo, ya acá, vengo acá y dice, es un documento, ya lo sé. Fíjense este otro ejemplo, dice oficial de justicia. Es un empleado que trabaja en el juzgado. Empleado sería el género, no es un símbolo del LEN. Ahora, el responsable de expedientes es un oficial de justicia. Oficial de justicia a su vez es un empleado, ¿sí? Quiere decir que acá estamos, acá en este caso, el responsable, digamos que oficial de justicia debe haber de varios personas o empleados, mejor dicho, en el juzgado, que son oficiales de justicia. Algunos tienen alguna actividad en particular y un nombre en particular, que es el responsable de expedientes, y en este caso, entonces, el género también es un símbolo. Bueno, esto con respecto a género, y voy a hablar ahora de algunas particularidades que hay que aparecen, que lo van a ver presente y que hay que tener alguna consideración, que es con jerarquías en me pasé. Suele darse esto, que no significa que estemos buscando jerarquías, pero hay que detectarlas si existen. Por ejemplo, esto es otro caso, un caso bastante más complejo en cuanto a la terminología y a los procesos, que es un caso para un sistema de plan de ahorro para automóviles 0 kilómetros, para una empresa en particular. Aparecía la terminología adherente, el titular, el adherente condicional. Todos estos términos resulta que al definirlos resultaban en que tanto un titular es un adherente condicional también es un adherente tiene ciertas responsabilidades, mientras que un titular tiene las responsabilidades como adherente, pero además por ser titular algunas otras actividades en particular, ¿no? Lo mismo un adherente condicional tenía las responsabilidades de adherente, pero algunas características particulares. Estas jerarquías, por ejemplo, que se presentan ahora, son del tipo generalización-especialización. Entonces, estas relaciones el titular es un adherente, fíjense, el género, cuando yo defino un titular voy a decir, es un adherente que, en el caso de adherente no me acuerdo la definición ahora, no la tengo presente. Si directamente es una persona, porque había un cambio del rol, había algo que era el solicitante en este caso, no me acuerdo bien ahora el término que se usaba. Bueno, fíjense que jerarquía también en un verbo, por ejemplo. Se hablaba de adjudicar el bien, tiene un significado, pasan cosas cuando se adjudica el bien, pero había dos formas de adjudicar el bien: adjudicar por sorteo o adjudicar por licitación. Entonces, hablaban de adjudicar el bien, y cuando hablaban de adjudicar el bien era independiente de si era por sorteo o por licitación. Entonces definíamos el término adjudicar el bien, ¿sí? El proceso por el cual tal cosa, etc. Pero resulta que adjudicar por sorteo también es un proceso. Pero ¿qué era? Era adjudicar el bien en determinada forma. Entonces tenía algunas particularidades que se definían en este término adjudicar por sorteo. Entonces, cuando se define, cuando se ve digamos, la existencia de relaciones
del tipo es un entre términos, hay que ver bien cómo se define cada uno de los términos para que quede establecida adecuadamente esta relación es un. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, adjudicar el bien va a decir es un proceso por el cual, etcétera, etcétera. ¿Qué en la noción, no? En la noción también va a indicarse, para que haya una relación hacia los otros dos verbos, puede ser adjudicar por sorteo o puede ser adjudicar por licitación. Ahí está estableciendo dos maneras de adjudicar el bien. Ya en el propio, digamos, en la cabecera de esta jerarquía. Y en adjudicar por sorteo, ¿qué va a decir? Es una adjudicación, es adjudicar el bien utilizando tal vez, etc. Es decir, es un adjudicar el bien, la noción de adjudicar por sorteo está estableciendo la relación del tipo es un con este otro proceso más general, ¿no? Entonces, fíjense que en general estos son, al establecer relaciones del tipo generalización y especialización, siempre estos símbolos cabecera de estas jerarquías o raíces de la jerarquía son más amplios digamos que los subtipos. Podríamos decir en términos orientados a objetos para que se entienda mejor, ¿no? Aunque no es lo mismo. Esto es sacado del juzgado laboral. Vieron que antes le mencioné oficial de justicia, estaba responsable de expedientes, también estaba, miren, este otro término, audiencista, que también es un oficial de justicia. En el caso del expediente, como es un objeto, el expediente en prueba, el expediente en ejecución, el expediente archivado, son todos objetos tipo expediente. Es decir, todos estos van a decir, es un expediente para tal cosa. Este va a decir, expediente en ejecución, es un expediente para tal cosa. Fíjense que teníamos un estado que era expediente en letra. Ese no era para ellos considerado expediente, sino la condición en la que estaba. Por eso estaba definido como un estado. Entonces, a veces es muy sutil esa diferencia si me están hablando de un estado o si me están hablando de un objeto con una característica. Por ejemplo, yo les dije antes, factura anulada podría ser un estado, ¿sí? Ahora, a veces, depende de su universo de discurso, puede ser que me hablen de factura anulada y no me estén hablando de la condición de una factura, ¿sí? Algún concepto más abstracto, sino que puede ser que me estén hablando del papel impreso, que es una factura con sus datos, y que tiene un sello acá que dice anulado, un sello en rojo que dice anulada. Entonces, no me están hablando de la condición de una factura, sino que me están hablando de este papel que tiene un sello en rojo que dice anulado, con lo cual esa factura anulada, en ese universo de discurso, es un objeto, porque no me están hablando de la condición. Que yo lo quiera ver como un estado, ok, fantástico. Ahora yo tengo que hablar en términos y definir en el glosario y luego utilizar en términos de lo que ellos nos hablan. Es decir, a veces no hay ese nivel de abstracción de mencionar, de que la terminología que utilicen la estén utilizando en esa conceptualización de estado. Entonces, en un glosario puede o no haber estados. Lo que no puede haber es verbos, porque entonces serían sujetos y objetos haciendo nada. Es decir, sujetos mirando cosas y objetos parados ahí. Es decir, no puede no haber verbos. Tampoco no puede haber sujetos, porque los verbos, ¿quién hace algo? Y tampoco no podría haber objetos, ¿no? Es decir, que haya relevancia, que los sujetos hagan cosas sin hacer uso de objetos que sean relevantes definir, es muy raro. Entonces debe haber sujetos, objetos, verbos. Estados puede que no haya, es decir, no fuercen la existencia de estados. Ahora, nos ha pasado, y esto lo digo como un ejemplo, que de repente
describen un montón de sujetos, vemos la lista de símbolos, aparece un montón de sujetos, un montón de objetos, y de repente un verbo. ¡Wow! Tantos sujetos y un solo verbo capturaron como relevante. Esos sujetos hacen acciones intrascendentes en ese universo de discurso. Por supuesto que no vamos a describir absolutamente todo. La idea del glosario no es el de la completitud, que tenga todo lo relevante o lo que para nosotros es confuso, no lo entendemos y nos facilitaría, digamos, comprenderlo bien para entablar una buena comunicación. Eso es lo fundamental. Ni tampoco es un objetivo establecer todas estas jerarquías, ¿sí? Ni que las jerarquías sean completas. Esos son características típicas de una ontología en informática, ¿no? Pero no de un glosario. Así que bueno, esto se los menciono para que sí se establezcan, digamos, cuando ven que hay algo parecido, ver si realmente está esa jerarquía y que se establezcan estas relaciones entre esos símbolos que compondrían una jerarquía. E incluso a veces no tienen por qué ser jerarquías completas, a veces solamente me hablan a lo mejor de oficial de justicia y hay un responsable dependiente que es un oficial de justicia. Y a todos los demás oficiales de justicia no tienen un término, digamos, en lo que estén con nombre y apellido que diga, bueno, sí, este tipo, por ejemplo, no existe audienciancista. Es decir, una jerarquía donde hay un símbolo raíz y un solo subtipo. Es habitual que haya más de un subtipo, pero si solamente se está hablando de esa manera, es la manera en la que tenemos que hablar y es la manera en la que tenemos que describir ese vocabulario de ese universo de discurso. ¿No? Voy a pasar a un par más de aspectos que voy a describir. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Usted había dicho el tema de que capaz haya muchos sujetos, pero una sola acción. Y Y si, es por ejemplo, raro, no, eso es lo que hay que mirar, ¿qué pasó? No los identifiqué, me parecieron de poca relevancia, pensé que eran, que ya las entendía y por eso no necesitaba definirlos. Ojo, que lo entienda yo tiene que entenderlo todo el equipo con el que estamos trabajando. Sí, entonces la pregunta, perdón. claro, esa era la duda de capaz que las acciones están muy sobreentendidas, pero los sujetos no. Sí, pero hay que ahondar un poco más. Es decir, es muy raro que esté pasando una cosa así. Es decir, estamos probablemente sobreentendiendo cosas. Entonces habría que ahondar. Cuando describimos los impactos en esos sujetos, habría que ver si no hay algunas de esas acciones descritas en los impactos que merecen una definición. ¿Se entiende? Sobre, Sí, Porque y los además, impactos, perdón, además tienen que considerar que muchas veces en estas etapas tempranas no está todo el equipo que a futuro va a estar. Entonces hay cosas que por ahí el equipo actual las entiende, pero tienen que considerar si el equipo futuro las va a entender o las va a comprender. Entonces hay veces que por ahí hay símbolos que no son tan habituales que deberían igualmente añadirse teniendo en cuenta el potencial equipo futuro si conoce del universo de discurso o no. exacto. Y perfecto. como les dije al principio, este vocabulario es importante que trascienda al propio proceso de ingeniería de requisitos y que también sea de todo el equipo de desarrollo. ¿Mm? Entonces, uno tiene que pensar que todos tendrían que entender. No que van a entender en profundidad, que sepan, pero sí por lo menos la terminología, lo que va a estar descrito en los modelos, que se entiendan esos términos, digamos, qué significado tienen en ese contexto, porque eso también les va a facilitar las actividades de diseño, de programación, de testing, ¿sí? El comprender un poco esa terminología que les permite también
a partir de esa terminología les va a permitir tener un panorama general de ese universo de discurso. Yo les dije, la terminología, estamos en una etapa donde lo que tenemos, la intención es comprender el vocabulario. Ahora, una vez que tengo ese vocabulario definido, en ese léxico extendido del lenguaje, ¿qué ocurre? Leyendo ese léxico, una vez verificado, validado y demás, viene alguien, un equipo, se agrega alguien a mi equipo, le doy ese LEL y ya tendría que tener un pantallazo general de qué se trata ese universo de discurso que estamos estudiando, con simplemente la lectura de un glosario. Eso es muy importante, porque muchas veces los equipos no se van conformando de entrada ya con todas las personas, sino que a medida que se van necesitando, se van incorporando al equipo. Entonces esto también es importante tenerlo. Y si, y en algunos casos, que después, bueno, ya Juan Pablo les va a dar una charla interesante, pero ya cuando terminemos de ver la estrategia, en algunos otros casos, digamos, esta terminología es muy relevante para que lo contemplen en casos muy particulares de uso, digamos, de desarrollo de software, donde estas cosas no son intrascendentes, son muy trascendentes, todo lo contrario. Entonces, bueno, después eso ya, para no ahondar ahora al inicio con otros temas que vamos a ver, que va a presentar después más adelante Juan Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Porque además, este es un equipo de trabajo, quiero hacer esta aclaración, esto es un equipo de trabajo, todos tienen que comprender y todos tienen que tener la misma visión del uso de esa terminología. Por lo tanto, a lo mejor yo lo entiendo porque ya a lo mejor estuve trabajando en este contexto, pero el resto de mi equipo, ¿sí? Puede que no. Puede que nunca haya visto nada parecido y que entonces a lo mejor a él le tocó estudiar un sector, yo estuve licitando en otro sector, etcétera. Entonces voy a tener mi conocimiento, de esa manera trasciende a todo el equipo. El conocimiento referido al vocabulario que utilizan, pero fíjense que ese vocabulario no es simplemente una definición, es decir, no solo es la noción que sería la definición más clásica, digamos, en un glosario, sino que también estamos poniendo para cada término qué efecto tiene en ese universo de discurso, es decir, qué ocurre con ese término en el universo de discurso, lo que es llamamos el impacto. ¿Tá? Y eso refuerza tener un conocimiento más general de ese universo de discurso. General digo porque esto es simplemente, vuelvo a reiterar, un glosario. ¿Tá? Bueno, si cualquier cosa, más preguntas, me las hacen. Vamos a ver entonces otro aspecto, que son homónimos. Homónimos, ¿qué significan homónimos? Significan palabras o términos, la misma palabra o término con distintos significados. En un diccionario, cuando una palabra tiene más de un significado, se la define en un solo lugar y se ponen todas las acepciones, ¿vieron? Se habrán visto, supongo, en el diccionario, uno, y dice tal significado, dos, realmente incluso están numerados. Hoy en día ustedes entran al diccionario de la Real Academia Española, que está digamos, interactivo, online, y bueno, van a ver las acepciones que tiene, qué sé yo, una vela puede ser para alumbrar y una vela de un barco, ¿sí? Eso es un homónimo, porque tiene dos significados completamente diferentes, la misma palabra. Eso también se da cuando estamos
describiendo este glosario. Es decir, que ustedes dirán, pero en un universo de discurso van a usar el mismo término para distintas cosas. Sí, mucho más habitualmente de lo que uno supone. Y eso a veces no es levantado adecuadamente y trae muchos problemas, esas malas interpretaciones. Miren, un ejemplo típico, esto de un servicio de ecodoppler y ecocardiografía, para un sanatorio fue, este símbolo ecodoppler. Es un aparato que realiza varios tipos de estudios. Principalmente, ¿qué estudios? El mismo término, ecodoppler, pero con otro significado. Y también ecocardiogramas. Es decir, es la máquina, acá estamos hablando del significado de ecodoppler, la máquina que hace a su vez ecodopplers, que ¿qué es el ecodoppler? Un estudio que permite evaluar el flujo sanguíneo. Fíjense que se está usando el mismo término con distintos significados. Entonces, en el caso del LEL, no lo ponemos todo en el mismo, en la misma, lo que llamamos entrada en el LEL, ¿sí? Sino que lo ponemos como entradas diferentes. Es decir, cada una con su noción y su impacto, porque tienen distintos significados y por lo tanto no podemos mezclarlo todo. Decir, esta es la noción del primer significado y este es el impacto del segundo. Entonces son dos entradas diferentes. Entonces, para distinguirlo, bueno, hay distintas formas. A veces, por ejemplo, subindicarla de esta forma o alguna otra. Y entonces este link, ecodoppler, va a venirme acá a la definición esta. Y acá dice, en este impacto del segundo significado, se realiza utilizando el ecodoppler. Fíjense que el hipervínculo obviamente me lleva acá, que es el ecodoppler, el aparato para... ¿tá? Entonces, los homónimos son algo muy importante de detectar. No es fácil a veces de detectarlos, pero hay que hacer un esfuerzo para ver cómo se usa en ese discurso cuando hablan las personas o en la documentación que estamos analizando, incluso entre la documentación y lo que me dicen las personas, o en lo que me dicen las mismas personas, generalmente diferentes personas, aunque puede ser con la misma, ¿qué significado le están dando a cada término? Es decir, darle una adecuada interpretación. Este ejemplo que les presento ahora, no, pensé que era otro. Acá está este. Bueno, esto era una clínica, me parece también, un sanatorio, no me acuerdo bien esto. Pensé que había otro ejemplo acá. Fíjense, asignar el turno, atender al paciente. Ustedes dirán, atender al paciente y asignar el turno. Bueno, en un sector, para ellos era, cuando hablaban de atender al paciente o asignar el turno, era lo mismo. Esto, por supuesto, que era asignarle el turno y lo hacía la secretaria, etc. Es decir, presencialmente, no era por teléfono, asignar el turno ni nada por el estilo. Entonces, atender al paciente también tenía, esto es el caso Umbarbo, ¿no? Tenía otro significado, que era realizar un estudio al paciente, pero también atender al paciente y devolver el informe, también lo llamaban con atender al paciente. Es decir, hablaban de atender al paciente, acá era un sinónimo de devolver informe. En determinado sector, atender al paciente tenía este significado. En otro era atender al paciente otro significado, y acá atender al paciente también sinónimo de asignar turno, otro significado. Fíjense qué dificultades que puede estar trayendo esto, ¿no? De no entender bien que en qué contexto me están hablando de atender al paciente. Entonces, hay que mirar bien el significado, y para eso, ¿qué es lo que tenemos? Para darnos cuenta de estos homónimos. En general, tener distintos puntos de vista, es decir, distintas fuentes de información, para ver cómo hablan, cómo se expresan distintas fuentes, porque a veces
usan distinta terminología para lo mismo, sinónimos, o usan los mismos términos y nos tenemos que dar cuenta que están hablando de diferentes cosas. Esto es más habitual que ocurra el mismo término en diferentes sectores. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos con lo del sistema para la obtención de pasaportes, se llamaba Sistema Nacional para la Obtención de Pasaportes, que en un sector nos hablaban del término legajo o prontuario y aclarando que era lo mismo, para él eran sinónimos, legajo y prontuario, no me acuerdo bien ahora qué sector, qué división era. Y le hicimos esa pregunta bien porque nos parecía un poco raro, bueno, lo definimos, etc. Pero cuando vamos a hablar en otro sector, y entonces nos empieza a hablar del prontuario, qué contenía, etc., nos empieza a hablar del legajo, y nos damos cuenta que no está hablando como de la misma cosa. Entonces, en ese sector distinguían lo que era prontuario de lo que era legajo. Es decir, en un sector eran sinónimos y en el otro sector llamaban legajo a lo que en el otro sector era indistinto y para prontuario tenía otro significado. Es decir, que tuvimos que tener ahí dos entradas diferentes. Una era legajo, con un sinónimo en particular, y la otra era prontuario, donde también prontuario era sinónimo de legajo con un significado para un sector en particular. Y a veces hay que identificar que esos significados son en cierto contexto, ¿sí? En ciertos, contexto más reducido, ¿no? En cierto, por ejemplo, sector, etc., ¿no? Entonces, si uno no tiene distintos puntos de vista, a veces se pierde de darse cuenta de sinónimos o incluso de homónimos que son más difíciles, pueden traer más problemas. En el caso, por eso yo pensé que acá había otro ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, me acuerdo, era un sistema de leasing de ATMs, donde obviamente se exportaban y luego se daban en concesión a distintas entidades bancarias. Y nos hablaban de la fecha de, no me acuerdo el nombre exacto, fecha de entrega, está. De fecha de entrega. En distintos sectores nos hablaban de fecha de entrega. Entonces, bueno, como parecía que la fecha de entrega era algo muy relevante, porque a partir de ahí hacían diferentes cosas en función de esa fecha de entrega, bueno, se definió fecha de entrega. Pero empezamos obviamente a hablar con distintos usuarios de distintos sectores, que todos hablaban de fecha de entrega, empezamos a ahondar un poco y ahí detectamos que en distintos sectores fecha de entrega tenía un significado completamente diferente. Es decir, que terminamos, e incluso tenían sinónimos, porque bueno, había muchos términos en inglés, entonces estaba el delivery date, que era sinónimo de fecha de entrega, pero bueno, aparecía el término delivery date, e incluso delivery date también, con distintos significados. Resultó que tuvimos que definir fecha de entrega, eran con tres homónimos, es decir, tres entradas para fecha de entrega, donde un par de ellas tenía a su vez como sinónimo delivery date, donde delivery date también tenían distintos significados, pero eran sinónimos de los otros fechas de entrega, y cada una tenía un significado y se contabilizaba, se definía esa fecha de entrega a partir de diferentes cosas, cuando llegaba a la aduana, cuando llegaba a tal sector, es decir, eran tres fechas completamente diferentes. Si eso no nos hubiéramos dado cuenta porque estábamos definiendo este glosario, ¿qué hubiera pasado? Que en el diseño, probablemente, al diseñar la base de datos,
y obviamente al diseñar el software para cargar esos datos, etc., habría en la base de datos, en una tabla, una única fecha de entrega. Nunca hubiéramos podido, a lo mejor, dado cuenta, o al menos le hubiera llegado al diseñador, que había 3 fechas de entrega con distintos significados que, por lo tanto, implicaban distintas cosas a hacer, a controlar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en una etapa bien temprana ya estamos detectando estas cuestiones que luego son trascendentes, pueden llegar a ser trascendentes en un diseño del software. Entonces, a veces parece, bueno, a veces con los casos que estamos desarrollando acá, ¿no? En un cuatrimestre, en un contexto académico, a veces algunas cosas pueden parecer muy triviales de hacer estas definiciones con tanta, digamos, sutilezas en lo que ponemos en la noción, el impacto, pero que pueden ser trascendentes en proyectos medianos a grandes, donde esas correcciones pueden involucrar, porque esas correcciones, digamos, detectadas tardíamente, pueden involucrar en proyectos de cierta envergadura muchos retrabajo, ya desde los requisitos al diseño hasta llegar al código, los casos de prueba, etc. O sea, mucho retrabajo que podría verse a lo mejor atemperado muy tempranamente, ¿sí? Tan tempranamente a partir de la construcción de un glosario. ¿Sí? No digo que el glosario nos va a resolver los problemas, de ninguna manera, pero nos va a temperar muchas cosas, eso con seguridad. Bueno, otro aspecto, el último aspecto, que me quedaría por ver con ustedes es el de nominalización, me lo salté. No hay mucho acá, me parece, creo que hay poco. Sí. Bueno, nominalización, ¿qué consiste? En construir, acá lo dice, ¿no? Construir sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Construir sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Por ejemplo, construir, justo la palabra construir, y construcción. Es decir, el verbo nominalizado. El verbo puede ser construir o construcción, ¿sí? Es decir, si yo digo el término construcción, es la nominalización del verbo en infinitivo. Acá el ejemplo está facturar y facturación, ¿sí? Imprimir el reporte y impresión del reporte, ¿sí? Es decir, la mayoría de los verbos pueden nominalizarse. Ahora, cuando hay una nominalización, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si en mi universo de discurso están hablando de facturar o me hablan del término facturación. ¿Sí? Ahora, o a lo mejor me hablan de los dos términos, facturar y facturación. Entonces lo que me tengo que dar cuenta es, bueno, ¿son sinónimos? ¿Serán ambos verbos? Por más que uno dice, bueno, los verbos son frases que empiezan con un verbo y la pongo en infinitivo. Sí, si no está nominalizado, pero si está nominalizado tengo que definir facturación. En el ejemplo que yo les que habíamos visto antes, hablaba, ¿se acuerdan? Ampliar la demanda. A lo mejor en vez de ampliar la demanda podría haber sido ampliación de la demanda. Ojo, en ese caso se hablaba del verbo y no estaba nominalizado. Pero si también se hubiera hablado de ampliación de la demanda, entonces podría haber sido un sinónimo de ampliar la demanda. O, si no se hablaba de ampliar y solamente se hablaba en la forma nominalizada, bueno, el verbo sería ampliación de la demanda. Eso tenemos que darnos cuenta, es decir, no pensar que todo lo que clasifico como verbo tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Obviamente que lo usamos conjugado, pero lo defino en infinitivo, recuerden, ¿no?
Cuando lo usen, por favor, no a lo Tarzán, ¿no? Mi facturar, no. Yo facturo, o el jefe factura, por más que defina facturar. Entonces, lo que les digo, eso, y además otra cosa, es decir, ver si esos sustantivos son verbos. Pero pasa algo con los verbos nominalizados. Si yo les digo las dos siguientes oraciones, no voy a poner el ejemplo que está abajo, que después lo leen ustedes, y les digo, la construcción llevó 3 años y requirió 200 personas. Ustedes dicen, bueno, está hablando en términos del proceso de construir. Ese proceso llevó 3 años, requirió 200 personas, etc. Ahora sí les digo, la construcción es sólida, va a aguantar un huracán. Estoy hablando del proceso. La construcción es sólida, va a aguantar un huracán. Otra oración. La construcción va a aguantar un huracán. ¿El edificio, profe? ¿Cómo? ¿Del Estoy edificio? hablando del edificio, exactamente. No estoy hablando del proceso. Fíjense que usé la misma palabra construcción. En una, el significado era la acción, ¿sí? La construcción llevó 3 años, y la otra es la construcción es sólida. Estoy hablando del edificio que construí. Es decir, que cuando ocurre la nominalización de un verbo, puedo estar con esa nominalización, es decir, nominalización de sustantivo, por eso se dice que el verbo se puede escribir en su forma verbal o la forma nominal. En la nominalización de un verbo puede ocurrir que yo, con este verbo, con esto que considero un verbo, en realidad puedo estarme refiriendo a la acción de ese verbo, facturar, o al efecto de esa acción, el efecto o resultado de esa acción. Es decir, en el ejemplo facturación, puedo estar hablando de la facturación a los prestadores, se realiza el último día hábil, estoy hablando del proceso de facturar, y acá la facturación se envía a los prestadores, quiere decir que el resultado de la facturación, es decir, el conjunto de facturas, se envía a los prestadores. Es decir, que en la nominalización hay que tener, cuando encuentran un verbo nominalizado, tienen que darse cuenta si se está refiriendo en el contexto en el que lo usan, ¿no? En que hablan o en que lo leen en un documento, si está hablando de la acción en sí misma o del resultado o efecto de esa acción. Si yo hago lo mismo con la impresión duró tanto, o digo, esta es una impresión de calidad. ¿Qué estoy diciendo? Que eso que tengo, esos papeles, se imprimieron con calidad. Entonces, cuando ocurre esta de la nominalización y hablan con la nominalización, como el verbo, no. Puede ser verbo, puede ser objeto. Entonces, hay que fijarse en cómo se está usando. E incluso puede pasar que me digan, me hablan de facturar, por ejemplo, y de facturación. Y me hablan de facturar y de facturas, cuando hablan de facturación, también hablan de proceso, con lo cual, facturar y facturación, ¿qué serían? Sinónimos. Y si además también hablasen de facturación como el conjunto de facturas, tendría que tener otra entrada que diga facturación, sub 2 ahora, porque es del tipo objeto con otro significado, mientras que tenía facturación, sub 1, por ejemplo, porque era la acción de generar facturas, o el proceso de generar facturas. ¿Está? Bueno, este es otro aspecto también a tener en consideración cuando están haciendo este glosario. Bueno,
acá este era el último aspecto que quería remarcar con respecto a la construcción del glosario. No sé si tienen preguntas. La clase que viene vamos a ver un poco de validación del LEL y de verificación. Así que sería interesante, algo de verificación y de validación está en este apunte, ¿sí? Acá habla muy en general, verificación y validación, así que esto ya lo tienen para leerlo. Y después vamos a hablar un poco más de verificación y ya de una técnica en particular, que son inspecciones, que está en otro capítulo del libro, que no me acuerdo, 11 o 12 debe ser, no me acuerdo cómo está dividido. Bueno, que de todas maneras van a la clase 3 y lo van a encontrar, ahí está ese otro capítulo. Digo esto para que ya lo vayan leyendo un poco, así pueden concentrar más las preguntas de cosas que les hayan quedado un poco más confusas. Bueno, no sé si ustedes tienen entonces para hacerme preguntas. Sobre lo expuesto. ¿Hay preguntas? ¿Cómo? Por el momento no se entiende bastante. Se entiende bastante. Bueno, acá la dificultad es llevarlo a la práctica. Como todo. A veces la teoría se entiende, pero cuando uno la quiere poner en la práctica, a veces ahí surgen las dificultades. Antes de que se vayan, voy a ver, esperen un segundo. Dejo de presentar esto. No. Bueno, no dejo de presentar porque tengo muchas cosas abiertas y me va a cerrar otras. Quiero hacer una consulta ahora. Esperen un segundo. Quiero preguntar si están presentes. Di Donato Medina. Estoy tomando presente solamente de la gente que no está en ningún grupo. Lozano Hernández, Morena Beatriz. Monteros Matías Javier. Serrano Leandro Manuel. Suárez Gonzalo Ezequiel. Tampoco. Bueno. Tolosa Marcelo Leandro. ¿Tiene algo que ver con Tolosa Nahuel Fernando? ¿Está? De dos Tolosas, justo. Bueno. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, está bien. No es un apellido también tampoco. Podría ser. No, para preguntar por la duda si era el hermano. Bueno, Tolosa Marcelo Leandro no está. Bueno. Profe, Suárez Gonzalo Ezequiel dijo, acá estoy, no tengo micrófono en el chat. Bueno. A ver si hay alguien más en el chat. Chicos, de algunos de los que mencioné, si no tienen micrófono, pero están en el chat, ahora me lo miro. Gracias por avisarme, pues estoy mirando la planilla. Acá estoy. Suárez Gonzalo Ezequiel. Bueno, ok. Ahora en un rato te avisamos en qué grupo te vamos a poner, porque resulta que quedó el grupo 6 sin gente. ¿No, Juan Pablo? Sí, correcto. En realidad no hay 6, sino que, bueno, habría que ponerla en alguno de los otros, capaz que en el 5, ¿qué te parece? Profe. Sí, el grupo 5, ok. Profe. Excelente. Sí, decime. Que nosotros tenemos un compañero que me parece nos avisó que iba a dejar de cursar. Nosotros lo sumamos a nuestro equipo. ¿Clase?
Sí, Guau. lo habíamos sumado al equipo y bueno, nos avisé que éramos 7 integrantes. Por las dudas, por si. ¿En qué grupo? Ya le Son. digo, pues, Grupo ya le 5. digo, grupo ¿O 5. quién sos, digamos, el apellido? Bernabéu. ¿Cómo? Bernabéu, mi apellido. Bernabéu, estás en el grupo 3. Grupo 3. ¿Y quién no está más en el grupo 3 entonces? Ya le confirmo. Ya le digo, vamos un. Sí, sí. Celestino Gustavo Alejandro fue el chico que nos avisó. Celestino, bueno, entonces ya no está más en el grupo 3. Uy, ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Juan Pablo? Lo Y incorporamos sumémoslo a... donde haya menos, en cualquiera de los que haya Y menos. ahora quedó con 7, entonces el grupo 3. Dale. Entonces ponemos a Suárez, Gonzalo, Ezequiel, grupo 3. Suárez, Gonzalo, tengo que marcarlo porque esto lo tengo que hacer en miel también, me olvido. Yo pongo esta planillita y aquí la mira. Bueno, a ver, ¿me contesta? ¿Contesta en el chat? Ok, entendido, grupo 3, perfecto, nos entendemos bien. ¿Algún otro que tenga alguna dificultad o ya están todos en grupo? Bueno, no, porque veo bastantes asistentes, entonces por eso pregunto. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, sí. Nosotros la clase pasada, somos el grupo 5, había un chico solo que había quedado suelto y para esa mini reunión con el profe Juan que tuvimos, lo agruparon con nosotros. Entonces terminamos siendo 9. Quedamos esos 9, ¿no? ¿9? Sí, ¿Grupo 5? sí. El tema es que creo que había anotado 8 nada más porque el otro chico creo que había quedado suelto. No me acuerdo el nombre exactamente. Facundo Céspedes. Ahí está. Facundo Céspedes, a ver, parate. Ah, sí, Facundo Céspedes. Bueno, Igual estamos hablando por él, no sé. ¿está Facundo Céspedes? Si tenés razón, acá figura en el grupo 6. Ah, ¿y Carrocio está? Carrocio, sí. Sí, pero Bueno. justo iba a hablar, pero no quería interrumpir. Yo estaba me asignaron en el grupo 4. También, por Vos el en el mismo... grupo 4 está bien. Y entonces Céspedes en el grupo 5. Sí, quedaron los dos grupos de 9. Ah, perfecto. Y sí, Ok. hagamos eso, porque... Sí, bueno, si no, Juan Pablo, ¿qué opinás? Perdón, ahí no se me cortó a mí. No, te quedaron dos grupos de 9, es como mucho. No, Entonces, a ver, por experiencia, yo creo que está bien. Ahora después ok, bueno, lo dejamos así, chicos. Entonces, perdón, Carrocio quedó en el grupo 4 y Céspedes en el grupo 5, que eran los que en principio estaban descolgados de grupo. ¿Está? Oh. Buenísimo, profe. Si no está, ya fue. Bueno, 9 piensa mejor que 8 a veces. A veces puede ser una complicación, depende. No se da tan así, que más cantidad piensan mejor. Piensan muy distinto a veces. Bueno, piensan, sí, ojalá los 9 piensen. No quiero desestimar, ¿eh? Está bien. Le sacó piensan mejor y ahora puso 9 piensan y ya está. Está bien, 9 piensan.
está bien, somos todos que pensamos, exactamente. Después hay que ver qué pensamos, pero eso es otro tema. Bueno, entonces, sí. Yo me quedo acá un ratito, por si hay alguno que me quiera hacer una pregunta, mientras lo van saliendo, y ya se dirigen a cada uno de sus grupos. Tengo que parar la grabación.